Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey. por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia al hombre revistió. cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Cristo llevó mis pecados, Él en la cruz los clavó, y sin pensar en dolores, Él por nosotros murió. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él con su sangre nos limpia y nos consigue el perdón, pues en sus brazos tan tiernos nos brinda consolación. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él es Cordero perfecto, que vino a darnos la paz, vino a morir por nosotros, para librarnos del mal. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Tiene poder para darnos eterna vida y perdón. Vino venciendo la muerte y así nos da redención. Por ti, por mí, Él al sepulcro bajó. Por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Él de los cielos bajó. Él de los cielos bajó.
La lección de hoy tiene por título La necesidad de oír el Evangelio. Fíjese que está basada en lo que la misma Biblia dice respecto a la necesidad de que la gente se entere de este mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 1, en el versículo 8, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos, consolándolos, animándolos a causa de las tribulaciones que ellos estaban pasando, porque no era fácil, en el primer siglo no era fácil ser cristiano, habían problemas, ciertamente que lo habían, y los cristianos eran perseguidos, pero el apóstol Pablo les consuela, dice que Jesucristo vendrá a hacer juicio sobre este mundo, y dice que va a venir en llamas de fuego para dar retribución. Fíjese lo que dice el texto: a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El juicio que hará Dios está basado en estos dos principios. No conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición. Fíjese que Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado a los hombres de muchas formas, pero los hombres no han querido reconocer al Creador, ni menos han querido oír el Evangelio para obedecerlo. Otro texto que también tiene que ver con esto es lo que el apóstol Pedro está hablando. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Está escribiendo con respecto a que Dios está juzgando a su iglesia, corrigiendo y castigando. Y hace esta pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Fíjese que estos dos textos son bien importantes y decidores con respecto al tema que hablaremos esta mañana: la necesidad de oír el Evangelio. ¿Por qué oír el Evangelio? Fíjese que todo ser humano debe oír este mensaje que viene de Dios. Cuando Jesús resucitó de los muertos, venciendo la muerte, Él dio esta orden a los discípulos cuando se levantó del sepulcro. Y la orden fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús se levantaba del sepulcro. Días antes había derramado su sangre para dar salvación a la humanidad. Este mensaje del Evangelio era necesario predicarlo a toda criatura. Y la reacción de estas criaturas ante el mensaje de Dios era lo que iba a determinar la salvación o la condenación. Por eso Él dice: el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 1:16 que este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Estas palabras, esta enseñanza de Jesucristo tiene la capacidad, fíjese, de convertir, de transformar, de sacar al hombre de la miseria del pecado, de la miseria en que vive esta sociedad. Todos los gobiernos y hay juntas mundiales para ver cómo solucionan el problema de esta humanidad. El problema del hambre, el problema de las enfermedades y muchos otros problemas. Pero la solución de Dios es el Evangelio. Porque entonces, cuando la gente oye el Evangelio, lo crea, se va a poder liberar del poder del pecado
que es el que los lleva a consumir droga, a emborracharse, a robar, a mentir, porque están enceguecidos a causa del pecado. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio, fíjese que la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Estas buenas noticias o estas buenas nuevas vienen de Dios. Estas buenas noticias han descendido desde el cielo. Jesucristo ha venido a darnos estas buenas noticias. Y fíjese que estas son buenas noticias para el ser humano que quiera salvarse de la condenación del pecado. Si alguien quiere tener paz con Dios, la gente lucha mucho por conseguir paz interior, para estar tranquilo, para vivir en paz. Pero es el Evangelio, cuando es oído, creído y practicado, puede dar la paz que el hombre necesita. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Y es la paz verdadera. Mucha gente y hermanos en Cristo a veces no tienen esta paz que ofrece el Señor porque no creen en la palabra de Dios ni la practican. Entonces, el Evangelio es un mensaje salvador que da al hombre instrucciones sobre la voluntad de Dios en cuanto a las condiciones que debe llenar para liberarse de la condenación del pecado y obtener así el perdón. Fíjese que este es un mensaje informativo de Dios. Dios nos está diciendo, ¿quién es Dios? Nuestro creador. ¿Quiénes somos nosotros? Sus criaturas. Nosotros por Él vivimos, por Él somos. Él ha diseñado la vida del hombre sobre la tierra. Aunque Él nos ha dado libre albedrío, nosotros vamos a elegir si obedecer sus instrucciones o no obedecerlas. Y de eso va a depender mucho de qué tipo de persona voy a ser yo y qué cosas voy a lograr. Si voy a lograr la paz que tanto anhela todo hombre, y eso se encuentra solo en Jesucristo. Entonces, podemos decir que el Evangelio es un mensaje informativo de Dios, nuestro creador. Dios quiere ponernos al tanto de nuestro estado espiritual. Pues nosotros nacemos y nos criamos en este mundo y empezamos a tener, a darnos cuenta de las cosas y nos hacemos muchas preguntas: ¿por qué estamos aquí? Y queremos descubrir. Pero Dios nos tiene este mensaje informativo. Él nos dice y nos habla de nuestro estado espiritual. Entonces Dios nos informa que a causa del pecado nosotros estamos perdidos, pero también nos hace ver su gran amor para con el hombre y nos informa de nuestro destino final. Entonces el Evangelio debemos de oírlo por estas razones. Es como cuando los niños nos preguntan: ¿por qué yo tengo que ir a clase? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Nosotros los papás le decimos: usted tiene que ir a la escuela porque usted necesita ser educado, necesita tener una profesión para que cuando crezca usted se gane la vida de una forma honrada. Y nosotros le damos instrucciones a ellos y le hacemos ver la necesidad de ir al colegio. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué usted tiene que oír el Evangelio? Bueno, porque Dios, nuestro creador, se ha revelado a través de su palabra y Él nos ha dejado estas instrucciones para que nosotros las entendamos. Por eso necesitamos oír el Evangelio. Entonces, el Evangelio es un mensaje de información de Dios, un mensaje informativo. Es como si recibiéramos, no sé, una bitácora diaria o semanal que se nos informe cómo vamos a vivir los 7 días de la semana. Dios nos dice cómo vivir nuestra vida para poder tener tranquilidad, paz interior, para poder
lograr tranquilidad. Fíjese que eso es lo que estamos hablando. Con respecto al estado espiritual del hombre, el Evangelio informa que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que ese es un diagnóstico que hace Dios. Toda persona, desde su juventud, ha decidido pecar, ha decidido apartarse de Dios. Por eso este texto nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese que la gloria de Dios es la santidad de Dios. Él no tiene comunión con el pecado. Por esa razón, porque el hombre ha pecado, no puede alcanzar la gloria de Dios, la comunión con Dios. Ese es el diagnóstico que da Dios respecto al hombre. Jesús declaró ahí en Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado. Si nosotros tenemos pecado en nuestras vidas que no dejamos, no podemos dejar, nosotros somos esclavos de ese pecado. Somos esclavos. Mucha gente es esclavo de la droga, del alcohol, de la mentira, del engaño, del adulterio, de la fornicación. Y muchos son esclavos del egoísmo, del odio, del rencor, de la venganza, de la amargura. Entonces, Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjese que el hombre peca cuando en su egoísmo busca la satisfacción de sus propios deseos, no tomando en cuenta la voluntad de Dios ni el bien del prójimo. ¿Por qué roba el hombre? Roba porque él cree que necesita eso y está dispuesto a quitárselo al otro. Hay muchas formas en las cuales los hombres se comportan egoístamente. ¿Por qué el hombre no provee para su familia teniendo esposa e hijos? Porque él quiere guardar el dinero para él mismo. ¿Por qué tantas cosas son las que suceden en esta vida a causa del pecado? El hombre en su egoísmo, él busca la satisfacción de sus propios deseos. Todos buscan justificar sus actitudes y por eso peca. No toma en cuenta el hombre la voluntad de Dios ni el bien del prójimo. Entonces, en esa vida de pecado, el hombre solo busca satisfacer los deseos de la carne y de los pensamientos, sirviendo a los propios deseos o los propósitos del diablo, estando muerto en delitos y en pecado. Ahí en Efesios el apóstol Pablo les habla a los hermanos de su condición antes de obedecer el evangelio. Y en el capítulo 2 de Efesios, del 1 al 3, le dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Él, como todos los pecadores que estaban en Éfeso y que se habían convertido, vivían en otro tiempo, solo buscando los deseos de la carne y de los pensamientos, y sirviendo a los propósitos de Satanás. Entonces, en este estado pecaminoso el hombre atesora para sí mismo, como dice Romanos 2:5, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios, cuando Dios tenga que dar el veredicto respecto a mi vida sobre la tierra, esos 70 u 80 años que pude vivir
serán analizados por mi Creador, quien me llamará a su presencia. Pero si yo no he oído el Evangelio que me da la solución para arreglar el problema del pecado, yo estoy amontonando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Fíjese que otra cosa del Evangelio es que el Evangelio informa al hombre del gran amor de Dios. Como vimos en los puntos anteriores, el hombre está destituido de la gloria a causa del pecado. Está destituido de la gloria de Dios a causa del pecado. Y el pecado es el gran problema nuestro y de la humanidad entera. Pero Dios también nos informa a través del Evangelio que Dios ha amado al hombre y ha manifestado su poder y su bondad. El Evangelio nos hace ver el gran amor y la gran paciencia de Dios para con el pecador. La Biblia abunda en textos que nos hacen ver el profundo amor de Dios para el ser humano. Fíjese que Dios nos ama, aunque usted no lo crea. Dios le ama a usted profundamente. Él no quiere que usted se pierda. Su amor es tal que ha dado a su propio Hijo, quien murió en una cruz como un criminal, para darle a usted salvación y para darme a mí salvación. El texto de Juan 3:16 nos comunica esta gran verdad de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, tal vez usted ha oído muchas veces en estas reuniones este texto, y fíjese que lo va a seguir oyendo, porque este texto nos habla del gran amor de Dios para con nosotros. Él nos amó profundamente y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Realmente esa es la actitud de Dios ante nosotros, a veces ante nuestra indiferencia. Él nos ha tratado con amor, no quiere que yo me pierda. Por esa razón, Dios nos da vida y pacientemente nos espera. Tal vez la enfermedad que sufrió usted era para muerte, pero Dios tuvo misericordia y la contuvo para darle tiempo, para que usted pueda razonar y poder cambiar su corazón y crear en usted un espíritu de gratitud profunda para este Dios, para aprender a amarle y servirle. Y por esa razón estamos acá, porque le amamos, porque queremos servirle y porque hemos entendido a cabalidad ese amor que Él ha entregado, y nosotros le venimos a dar la alabanza, la gloria que Él merece, porque Él es nuestro Dios, eterno, poderoso y de gran bondad. Él no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que usted perezca, no quiere que usted se pierda. Él lo ama profundamente y por esa razón espera que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese que el amor de Dios está representado en el sacrificio de Cristo en el Calvario. Ahí en esa cruz, Romanos 5:8 nos dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado delante de Dios es repugnante. El pecado ante Dios es una cosa muy fea. Él no tiene comunión con el pecado, pero Él ama a los pecadores. Él nos ama profundamente. Por eso Él mostró de esta forma su amor para con nosotros.
en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio a su Hijo y Él vino y nos amó y murió para que cuando yo sienta el peso del pecado y el pecado me aflija y mi alma esté dolida y angustiada y busque un Salvador, pueda encontrarme con la cruz, con la historia de Cristo y pueda verle a Él como mi Salvador y entregarle mi vida y lavar mis pecados en su sangre para ahora servirle y amarle. El apóstol Pablo enseña en Efesios 5:2 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para reunirnos en esta iglesia, para que le sirvamos y le amemos, para más tarde llevarnos para estar con Él. Fíjese que Cristo, porque nos amó, desvió hacia Él todo el peso de la ira de Dios por el pecado. Él lo sufrió ahí en la cruz, para que usted pudiera tener perdón de pecado. Todos nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo lo sufrió. Pedro nos dice, ahí en 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Con ese propósito lo hizo. Él llevó nuestras culpas en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Esta es una información muy importante y de gran valor para el que tiene interés de librarse de la condenación del pecado. Si alguien quiere buscar la comunión con Dios, si alguien quiere lavar su alma del pecado, estas palabras serán muy importantes, porque les muestran el camino de regreso a Dios, porque le demuestran la forma de tener comunión con Dios. El Evangelio informa del gran amor de Dios. Otro tema de interés que Dios desea que conozcamos es también nuestro destino final. El hombre, fíjense que es más que carne y sangre y aliento de vida. El hombre es un ser espiritual. Usted no va a vivir 30 o 70, 80 años y después va a desaparecer para siempre. Eso no es así. La Biblia declara lo siguiente ahí en Job 32, versículo 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Está haciendo alusión a la creación del hombre, que Dios tomó barro, hizo al hombre. Le dio una forma en un cuerpo y sopló, y le dio aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Dios nos creó. El soplo del Omnipotente hace que entienda. Otro texto nos dice ahí en Hebreos 12:9 que Dios es el Padre de los espíritus. Nosotros fuimos creados por Dios. Realmente, cuando el óvulo es engendrado ahí en el vientre de la madre, comienza la vida. Comienza a formarse ese óvulo engendrado y comienza ahí la vida. Pero Dios es el que da vida a esa forma engendrada. Él, de nuestros padres heredamos nuestro cuerpo humano. Y es innegable los rasgos de los padres. Yo no puedo negar a mis hijos porque nos parecemos bastante. Cualquiera se da cuenta. Fíjese, pero eso es la parte natural. Pero mis hijos, el espíritu que tienen ellos, es Dios el que se los dio. Por eso Dios es el Padre de los espíritus. Él es el que puso ahí espíritu. Zacarías 12:1 dice que es Dios el que forma el espíritu dentro del hombre. El espíritu del hombre dentro de él. Porque Él es el Padre de los espíritus. Entonces nosotros somos personas espirituales. Cuando nos muramos, cuando yo me muera, me voy a desplomar. Mi cuerpo será sepultado por mis familiares. Pero mi espíritu va a volver a Dios que lo dio. El 12:7 de
Eclesiastés nos dice que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso nos informa el Evangelio. Fíjese que somos más que sangre y carne y aliento de vida. Somos seres espirituales. Con estas enseñanzas Dios quiere que nosotros entendamos. El cuerpo vivirá en esta tierra 70, 80, 90, tal vez 100 años. Pero va a morir. Como todos nosotros vamos a morir. Pero es el espíritu el que permanece para siempre. Y Dios quiere salvar el espíritu nuestro. Jesucristo vino con ese propósito. Entonces, por tanto, el cuerpo humano hecho de sustancias materiales es la habitación primaria y temporal del espíritu. Nuestro cuerpo muere, como mueren nuestros padres terrenales que nos dieron el cuerpo material. Pero el espíritu no es afectado por la muerte de nuestro cuerpo material, sino que permanece como permanece el Padre, Dios, el creador de nuestro espíritu. ¿Puede entender eso usted? Su espíritu seguirá viviendo porque es Dios el que lo puso. Por eso toda esta obra de redención que nos cuenta la Biblia. La muerte básicamente es una separación del cuerpo y del espíritu. Santiago 2:26 nos dice porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero todo no termina en la muerte. Fíjese qué interesante que ver lo que el texto dice y lo que el texto no dice. El texto dice que el cuerpo sin espíritu está muerto, pero no dice que el espíritu sin cuerpo esté muerto. No, el espíritu sigue viviendo. Todo no termina en la muerte. Después que el hombre es separado de su cuerpo, Dios sigue teniendo dominio sobre nosotros, queramos o no, y tendremos que enfrentar el juicio final. Fíjese que esto es una verdad que revela el Evangelio. Por eso necesitamos oír el Evangelio. La gran necesidad de oír el Evangelio. Dice nuestro texto de Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Jesús también enseñando en Juan 5:28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a haber vida eterna y condenación eterna. Entonces, como conclusión, con toda esta información, Dios le da la oportunidad al hombre de elegir dónde pasar la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Tal vez está pasando estos años, bien o mal. No sabemos, todos sabemos qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, cómo quisiéramos enmendar nuestra vida. Pero fíjese que está hablando con respecto a la eternidad. Usted puede elegir dónde pasar la eternidad. Dios nos advierte y deja la decisión en nuestras manos. Solamente Él nos informa. Yo decido. Nadie es forzado a creer sus advertencias. Nadie es forzado a obedecerlas. No. Pero todos nosotros seremos responsables por la decisión que tomemos. Eso sí, yo y usted seré responsable de lo que decida. ¿Qué hará usted con la información de Dios? ¿Qué hará usted con lo que informa el Evangelio? Otra pregunta, ¿qué está haciendo usted con la vida que Dios le da? ¿Qué estamos haciendo? Finalmente, como siempre lo hacemos, el plan de salvación. Para ser salvo usted necesita dar los siguientes pasos de obediencia. Recuerde,
El Evangelio nos informa que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es su santidad. Y en pecado nosotros no podemos entrar a tener comunión con Dios. El pecado construye una gran muralla entre Dios y nosotros que nos separa. El Evangelio tiene instrucciones que nosotros necesitamos oír. Por eso la necesidad de oír el Evangelio, el título de esta lección. Usted necesita oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Es importante ahora no solo oír, sino que creer. Creer esta información de Dios, meditar en ella. Necesitamos creerla. Jesús enseñó que el que creyere, enseñar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 y 16. Si nosotros oímos el Evangelio, lo creemos, nos damos cuenta que hemos fallado y estamos perdidos, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es un cambio total a 180 grados. Necesitamos nosotros arrepentirnos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, nos dice Hechos 17:30. Necesitamos, una vez arrepentido, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Dios manifestó su amor enviando a su Hijo, quien nos amó y murió por nosotros. Necesitamos reconocerle, creer en Él. Necesitamos confesar su nombre, como nos dice acá en el capítulo 10 de Romanos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted necesita lavar sus pecados en la sangre de Cristo, y eso se hace cuando usted es bautizado para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 nos dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Los compungidos judíos preguntaron aquel día, cuando ellos sintieron el peso del pecado de haber participado en la muerte del Hijo de Dios. Y ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. El bautismo tiene el poder para lavar nuestros pecados. Cuando nosotros nos bautizamos, se aplica la sangre de Cristo a nuestra alma que está manchada por el pecado, y entonces concluimos en ese acto de obediencia y nuestros pecados y el problema del pecado es solucionado por Jesucristo, quien nos amó. Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Realmente ese es el plan de salvación. Hoy hemos oído este mensaje y deseo que el Señor les bendiga, y estoy muy agradecido por su fina atención de oír la palabra de Dios. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama.
bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya.